TV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Se van encendiendo las luces y vamos comenzando con esta primera edición que tiene la pantalla de TV Noticias. Mi nombre es Vero Benaini y vamos a estar transitando con ustedes esta hora de información en esta semana corta. Recordamos que estamos en la Semana Patria. El 25 de mayo es feriado aquí en la Argentina y es un feriado largo, ¿no? Un feriado puente que va a comenzar a partir del día jueves. Por esta situación hay poca actividad en la Cámara de Diputados. En la agenda oficialmente solo un encuentro el día miércoles de la Comisión de Mujeres y Diversidad que está debatiendo básicamente la cuestión de las licencias y también la de legislación del trabajo. Solamente por ahora esa comisión estaría llamada de manera oficial, es lo que tenemos por el momento. Pero sí vamos a transitar lo que dejó la semana pasada, la información que estuvimos recabando respecto a, bueno, las repercusiones de distintas temáticas que se vivieron y por eso vamos a comenzar con justamente... Ok, vamos entonces a continuar. Vamos a dar un minuto nada más para empezar a transitar los testimonios de los diputados. Decíamos, esto es de TV Noticias. Vamos a estar con la información, también con Gonza Solabarrieta en breve nada más, con nuestros compañeros que van a brindar también el análisis de lo que va a suceder en la Cámara de Diputados y la sección Mis Proyectos. Y yo lo nombraba, cuando digo su nombre en voz alta me dicen, ya está Gonzalo. Hay que nombrarlo 3 veces y aparece Gonza Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que está del otro lado en la pantalla de Diputados Gonza. Televisión. Dijiste, y ahí está, y se hacía aparecí de costadito, de coté, así aparecí rápidamente. Muy bien, para arrancar muy la bien. semana con todo, ¿eh? Sí, porque, viste, yo Exactamente, necesitaba Vero, mis salvavidas y decía, viste, yo nombraba 3 veces Gonza Solabarrieta, y ahí estaba Gonza. Porque estaba hablando de la Y ahí agenda que apareció. solamente tenemos para esta semana, una agenda donde solamente hay actividad el día miércoles desde las 11 de la mañana y está vinculado a lo que estuvo tratando la Comisión de Mujeres y también de Legislación del Trabajo respecto a las licencias, ¿no, Gonza? Sí, y también hay que decir, Vero, que esto tiene un aspecto más informativo dentro de lo que será esta Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad. Esto será a partir de las 11 de la mañana en la sala 1 del anexo A, una sala grande porque van a recibir a varias invitadas e invitados y va a ser un carácter informativo, decía, porque las invitadas justamente van a expresar distintas cuestiones. Y una que me parece, Vero, está muy vinculado también a la actualidad porque se mencionará y mucho seguramente a los integrantes de la Corte Suprema, quien hace muy poco le negaron en un fallo muy criticado realmente lo que significa la rectificación de quien hoy es una de las personas que trabaja en Cancillería de Nación, específicamente en el área de orientación sexual e identidad de género, justamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Alba Rueda, quien sabemos que tiene un carácter histórico dentro de lo que es la política, por su carácter de ser militante activa activa trans, esta es la realidad, y que justamente hace poco le rectificaron la posibilidad de, a ver, para que se entienda, en la partida de nacimiento y en realidad en la hoja de lo que significa el bautismo, porque, a ver, acá hay un tema, ¿no? Sabemos que hay alguna cierta controversia a veces entre lo que piensa la Iglesia, pensamiento radical, ortodoxo, y que se va actualizando de a poco.
y también en este caso ha rechazado no solamente la Iglesia, sino además también justamente la Corte Suprema un fallo para que ella pueda rectificar, es decir, acomodar, cambiar, modificar en su partida de nacimiento y de bautismo su identidad. Con la cual justamente ella se identifica. Claro. Por eso será seguramente un tema de actualidad para aprender seguramente más de género, más de orientación sexual y como lo hace ella como ministra pública, pero además también será, imagino, un tema de actualidad en referencia a lo que ha pasado con la Corte Suprema y con lo que también se está estudiando respecto a las irregularidades respecto justamente al Poder Judicial, Vero. Perfecto. Bueno, bien, será seguramente un tema a tratar en el plenario de comisiones. ¿Alguna otra información, Gonza, que esté circulando desde el viernes a esta parte? Bueno, a ver, para seguir un poquito con el tema de la agenda, vale recordar, en principio, que esta por ahora, bien vos lo decías, será la única actividad que tendremos confirmada, al menos por ahora, tal vez se sume alguna otra comisión para mañana. Es muy difícil también, Vero, pensando que es una semana corta, lógicamente hábil, del lunes a miércoles, el jueves y el viernes ya, bueno, jueves 25, feriado nacional, y el viernes feriado puente turístico, pero también sabemos que para la otra semana, para la semana próxima, ya estaría confirmado, solamente falta que se publique esta reunión informativa de la comisión que justamente preside Leonardo Grosso para tratar la ley de envases. Será en carácter informativo también, esto está pactado para el martes 30. Recordemos entonces, esto es para la Comisión de Ambiente Humano y justamente es donde tendremos una comisión habitual, no tan habitual, perdón, porque será justamente en otra sede, no será aquí en el ámbito y en el lugar físico de la Cámara de Diputados, pero tendremos esto en principio. Y luego sí a la espera de que pueda llegar a aprobarse. Cuando viene el calendario, bueno, la agenda, decía Mujeres, Géneros y Diversidad, hay un tema muy importante que son las licencias, un tema que se está tratando y que es un posible tema para la posible sesión especial del miércoles 31, pero por ahora no ha habido novedades aún mayores. Recordemos que tienen que unificar el proyecto respecto a todas las licencias y la idea es hacer un solo proyecto, Vero, así que estaremos atentos. Pero por ahora esa es la agenda, no solamente confirmada, sino también la agenda que nosotros pensamos que puede llegar a darse dentro de los próximos días, justamente dentro de este mes de mayo que termina prontamente. Perfecto, Gonza. Bueno, vamos a estar con vos en un ratito nada más, muy lunes y además estamos en la antesala de un feriado largo, así que vamos a tener que buscar y ser ingeniosos y creativos hasta el día miércoles. Gonza, te dejo esa tarea entonces, tarea para el hogar. Sí, totalmente, Vero. Si nos enteramos también de las... Recordemos, sí, no será tan fácil, pero recordemos que siempre en el ámbito de la Cámara no solamente están las comisiones, sino las actividades. Así que de a poquito también iremos sumando también estas actividades a la agenda. Viste que sos creativo. Yo te tengo toda la fe del mundo. Bueno, Gonza, muchas gracias. Exacto, está todo acá. Está muy bien, muy bien. Chau, esa sapienza. Vamos a empezar a transitar ahora, sí, con lo que sucedió la semana pasada y los tapes de los representantes que estuvieron hablando por la pantalla de TV y también en las actividades que se dieron curso, decíamos, la semana pasada. Estuvo hablando Eduardo Fernández, lo escuchamos. Ayer estuve en la comisión de juicio político, que ustedes la transmiten. Están haciendo, ustedes no saben la cantidad, dicen, bueno, fuimos a donde se almacena, ¿no? A YouTube, entonces dice, y lo vimos cuando tenemos tiempo. Y la verdad que hay gente, yo le he dicho a profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y miralo, y están espantados de los... cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia, un administrador, una obra social de la Corte Suprema, que es la que tiene que garantizar la legalidad, que tenía 3 directores. Resulta que reorganizaron, no sabían con quién de la Corte, ni el patrimonio, ni la deuda que tiene la obra social, y durante 11 años funcionó con un solo director, que es el que ayer se pudo
pudo prestar testimonio. Entonces, digo, es importante que el Congreso funcione porque somos el lugar de los representantes del pueblo. Y hoy, que hay tanto descrédito en la política, que hoy se quiere hacer política diciendo que se solucionan las cosas o poniendo una bomba o incendiando el Banco Central, nosotros le decimos, este es el lugar de la democracia. Y lo hacemos eso, y los diputados estamos participando, además de la cuestión proselitista que llegue en su momento, nosotros tenemos que trabajar. Bien, vamos a escuchar también lo que decía la titular de la Comisión de Trabajo de aquí de la Cámara de Diputados, Vanessa Sibley, porque tuvo actividad y va a continuar con su trabajo esta semana. Intento no hacer adjetivos calificativos, calificar lo que dijo un testigo acá o lo que dijo otro testigo, sino que digo lo que dijo el testigo. El testigo dijo X cosa. En función de eso se elabora la pregunta. Después lo que a mí me parece, si el testigo dijo o no dijo, no lo voy a decir yo, digamos, porque no voy a calificar si, como usted dijo, bueno, el testigo Marchi lo dijo porque es una conjetura. Bueno, yo no voy a calificar, lo dijo. Bajo juramento en esta comisión que se está persiguiendo a la gente, a los trabajadores, a los funcionarios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso la pregunta contextualizada era, no es lo mismo haber funciones de sumariales o disciplinarias en los auditores que crear la dirección de sumarios. ¿Eso trae o trajo efectos en el personal de la Corte Suprema, según su conocimiento? Un poco voy a tener que repetir lo anterior respecto que todas las competencias que tenía el cuerpo de auditores judiciales pasaron a la dirección de sumarios. En lo que es un área que depende de mí, entonces está en la órbita, tiene autonomía, pero sí puedo dar una respuesta en lo que hace a mis funciones. Desde la creación de la dirección de sumarios hasta el día de hoy, creo que no se inició ninguna actuación sumarial. Que yo sepa, que ya tengo conocimiento, que me haya informado, ninguna actuación sumarial, si es a eso a lo que se refería. Está bien. ¿Tiene conocimiento de si se amenazó a algún funcionario o trabajador de la Corte de crearle un sumario, de iniciarle un sumario? ¿En qué término? ¿En cualquier momento? Ahora, en no, este periodo, a partir de la creación de la dirección de sumarios. Para ningún conocimiento. Estuvieron hablando los legisladores entonces de estas cuestiones y en este caso vamos a escuchar la palabra también del diputado chaqueño Pedrini. Finalmente vino Tonón a la comisión, lamentablemente no cumplió con un mandato democrático, una persona que fue designada por la Corte Suprema ante lo menos que un funcionario judicial de esa categoría, lo menos que puede hacer ante una convocatoria del Congreso es presentarse. Tuvo que intervenir la justicia, pero finalmente compareció. Ratificó que su vínculo principal era con el doctor Maqueda. Llegó asistido por su abogado, el doctor D'Alessandro, quien también, a mi criterio, indebidamente intervino más de lo que correspondía en la comisión. Pero bueno, ¿por qué se le la permite? Presidenta final... la presidenta finalmente le puso los límites y quedó eso ahí nomás. No nos olvidemos que él fue quien estuvo al frente de la obra social cuando están todas las irregularidades que ya a esta altura son de dominio público, ¿no es cierto? Ejercía una suerte de unicato en la obra social, el directorio no se completaba, no había un sistema de contabilidad, no había las debidas auditorías que se hicieron a posteriori, muchas quejas de los usuarios de la obra social respecto de la falta de atención que tenían. Estamos hablando de una obra social
en principio ideal, ¿no es cierto?, con afiliados que tienen los sueldos más altos del Estado prácticamente, en un número importante. Es una obra social que tendría que realmente dar unas prestaciones de excelencia. También estuvo hablando Pedrini sobre más cuestiones vinculadas a la Comisión de Juicio Político. Obviamente Tonón en el último encuentro que fue la semana pasada fue protagonista, así que escuchamos lo que decía el diputado al respecto. Era una reunión para nosotros importante. Creo que ejerció cierto favoritismo Tonón. Primero, está en su derecho de no declarar si piensa que se puede autoincriminar, pero parecería ser que solamente las preguntas que le hacía a nuestro bloque se refugiaban en el artículo 18 y las preguntas que le hacía a la oposición eran respondidas, y le diría que con un grado de detalle y extensión que no se veía cuando las preguntas las hacía nuestro bloque. Pero bueno, lo importante es que dos cosas. Primero, que la justicia lo obligó a concurrir, que estuvo presente. No fue voluntaria su presencia, fue ante un requerimiento judicial. Y bueno, esto es importante porque esta institución del juicio político evidentemente mantiene su importancia y los jueces también están colaborando con la presencia de los testigos. También sobre este tema estuvo hablando la diputada representante por la provincia de Tierra del Fuego, Mabel Caparrós. Sí, creo que se ha dado un procedimiento absolutamente prolijo, absolutamente respetuoso de aquellos que se han presentado con sus testimonios, y me parece que no era lo que esperaba quizás la oposición, ¿no? Un procedimiento de juicio político tan ordenado, tan ajustado a lo que debe ser este procedimiento para que una vez que se llegue a las conclusiones tengan el mismo marco de respeto que ha tenido a lo largo de todas estas semanas este procedimiento. Y es más, esta semana se sumaron otros pedidos de juicio político por el accionar de la justicia en relación a las provincias, al federalismo, que fue un absurdo total porque realmente suspender las elecciones 3 días antes de una veda electoral, 5 días antes del día de la elección, fue un despropósito desde todo punto de vista, ¿no? Cuando deben respetarse las características de cada provincia, que permiten las constituciones provinciales, que permite la normativa en las provincias, o haberse expedido, si realmente correspondía así, suspender las elecciones y pedir el cambio de candidato, hacerlo en tiempo y forma. No puede ser que cuando se elevó el pedido de la oposición de suspender el acto electoral allá por el mes de abril, en 24 horas se esperó 30 días para poder emitir una opinión, ¿no? Emitir esta cautelar. Yo creo que ese despropósito no puede sucedernos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano que debe ser el que al revés nos hace sentir cuidados, protegidos. Es decir, es como que han entrado en un accionar político casi partidario, que no debe darse, que los ciudadanos de la Argentina no lo merecen, y me parece que este otro pedido que se ha hecho de juicio político también corresponde como los anteriores. Estamos en DTV Noticias, es lunes y así vamos arrancando esta semana corta, pero vamos a repasar un proyecto de ley que podría ser tratado en la semana que viene en la Comisión de Recursos Naturales que encabeza Leonardo Grosso, y es ¿no? El que propone presupuestos mínimos para proteger justamente el ambiente vinculado a la gestión de envases y los residuos a través de los trabajadores recicladores. Es un proyecto que fue enviado en su momento por el Poder Ejecutivo, giró a la Comisión de Recursos Naturales que preside Leonardo Grosso, y en los fundamentos de la iniciativa lo que se establece es que en la Argentina hay aproximadamente 40.000 toneladas de residuos sólidos urbanos
De ese número se estima que el 21.25% son residuos de envases y hay 5.000 basurales a cielos abiertos en más de 2.000 municipios y en esos basurales el 40% de los residuos son reciclables. Solamente se recupera el 10% de estos envases que se ponen en el mercado local. También, la iniciativa propone como objetivos establecer un mecanismo de gestión de envases y residuos a fin de prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente, integrar en la gestión de residuos de envases a los trabajadores recicladores en forma individual, en cooperativas de trabajo o en cualquier otra forma de asociativismo, ya sea cooperativo o social, y establece algunos principios para, justamente de responsabilidad extendida para los productores. No solo de manera financiera los hace responsables, sino que también justamente en una cuestión de distribución de estos envases, ¿no? Lo que dice es responsabilidad extendida del productor, enfoque de prevención de la contaminación y concientización, conocimiento sobre el ciclo de vida de los envases, responsabilidad, el que contamina paga, básicamente es un poco el concepto de esta iniciativa. Los productores y empresarios van a tener que financiar los gastos aparejados al sistema integral de gestión de residuos y acá venía un debate que en su momento era cuánto iba a ser este porcentaje por el cual se tenían que hacer responsables y cargos. Había quedado en un porcentaje superior al 3% del valor final del producto. ¿Quién sería el ente de aplicación? Según lo que establece el proyecto, se crearía el Ente Nacional Administrador de Envases y sus residuos, que, resumidamente sería el ENAER, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Sería un organismo colegiado conformado por 7 miembros. El presidente sería justamente uno de los electos. También habría 2 representantes del oficialismo, 2 representantes de los bloques de la oposición, un director de representación del sector privado empresarial y también, justamente 4 directores designados por la Cámara de Diputados Nacionales, que serían los que estuve mencionando anteriormente cómo estarían divididos. El ENAER va a determinar el aporte, básicamente, a los productores por compensación ambiental. Y como nota, dice la iniciativa, todo importador de envases o de sus residuos debe pagar el doble en concepto de compensación ambiental por la incorporación de dichos envases al territorio nacional. Bueno, esto es un poco la iniciativa que, repasamos porque, como se viene diciendo, la Comisión de Recursos Naturales que preside Leonardo Grosso, diputado del oficialismo, va a reunirse la semana que viene y podría arrancar nuevamente o retomar el debate sobre este proyecto de ley. Retomamos un poco lo que sucedió la semana pasada en la Cámara de Diputados. Decíamos que hubo reunión de comisiones, se reunió Comisión de Género, de Mujeres, Géneros y Diversidad y también se reunió la Comisión de Trabajo, estuvieron hablando de las licencias parentales y en este caso desde el PRO estuvo hablando la diputada Camila Crescimbeni. Bueno, primero es central que finalmente se haya empezado el debate, ¿no? Como nosotros sabemos los que estamos en la Cámara, ustedes lo saben, pero quizás quienes nos ven no tienen tan claro el funcionamiento cotidiano. Este tema que es central hace décadas, diría, que requiere modificaciones, yo diría urgentes de parte de la sociedad, pero que todavía no tenía su eco desde la política pública, creo que finalmente que llegue a empezar a debatirse es primordial. No solamente por el proyecto que en su momento presentó el oficialismo, pero que después no se había empezado a tratar, que generó expectativa, después volvió atrás. Este tema atraviesa todos los espacios políticos porque tiene que ver directamente con la vida cotidiana que tenemos y con la sociedad que ya cambió hace mucho tiempo, pero las reglas todavía no reflejan ese cambio. Desde, por un lado, digamos, la necesidad que tienen los propios padres de acercarse y de trabajar y de, justamente no de trabajar, sino de trabajar en la relación emocional con las hijas y con los hijos, ¿no? Es algo que es ridículo, digamos, ya eso creo que no cabe duda, por eso es un tema súper importante, no cabe duda que la relación de las familias hoy es muy diferente. Decía el tema de las monotributistas autónomas y las personas que están en la informalidad, ¿no? Porque también el sistema está todo desarmado en la forma en la que mujeres integramos y muchas veces nos desintegramos del mercado laboral y de la relación profesional y de la posibilidad también de una vida libre y autónoma económicamente independiente.
Entonces creo que también ese tema es central, que contemplemos, y es difícil, por eso nosotros propusimos que se incorpore la Comisión de Presupuesto y poder tener una mirada bien realista respecto de lo que se puede lograr, cuánto cuesta y de dónde lo vamos a sacar, para que no sea una promesa que después quede incumplida y genere una esperanza que después no se cumpla. Entonces hacerlo muy seriamente, porque tiene que ver con la vida cotidiana de las familias, de todos nosotros. Y lo que decía antes es que a mí también me tocó atravesar algo que nunca me hubiese imaginado, digamos, desde el Congreso. Imagínense que si desde el Congreso fue tan complejo que yo no tenía reemplazo y tuve que ir a sesionar porque teníamos los números justos, con mi hijo en neo, haciendo el duelo, en supuesto, digamos, licencia por maternidad, pero en definitiva, como no tenía reemplazo, era mi voto estaba o no estaba, digamos, no teníamos el sistema digital, no teníamos ningún sistema. Me pasó lo mismo, fui a sesionar el día antes de romper bolsa, con un embarazo de riesgo, estaba sentada ahí en mi banca, y el día siguiente me levanté y rompí bolsa y me fui a internar. Es decir, imagínense si eso me pasó a mí, que lo puedo visibilizar porque tengo esta voz hoy pública, lo que le pasa a las familias, a las mujeres, sobre todo en todo el país, ¿no? Esas situaciones de injusticia que quizás nadie escucha. Y con el objetivo también de incentivar la permanencia en el mercado laboral, ¿no? Sobre todo desde la libertad. Pero esto no es un capricho, digamos, ¿no? Tiene que ver con por qué la vida en sociedad y en comunidad. O sea, si queremos incentivar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la permanencia, porque muchas veces ingresamos y después vamos cayendo, digamos, cuando somos con las que elegimos ser madres, digamos, en las relaciones con los cuidados. Entonces, si uno pudiera armar un esquema que pueda ser sostenible eso, la maternidad compatible con el mundo laboral, creo que es muy virtuoso para la economía inclusive de la Argentina, no solamente para las familias, ¿no? Y para la relación emocional sana de los niños con sus madres y sus padres o con las personas, digamos, con las que conviven. Eso es imprescindible también, porque después uno ve, digamos, situaciones de violencia, situaciones de desapego, o de apego inseguro de los chicos, y te empezás a fijar, digamos, qué pasa en esas familias. Bueno, poder tener un apego seguro en los primeros 3 años de vida es determinante para la autoestima y para la vida en sociedad de esos niños y niños, que sean personas felices, que sean personas integradas, que sean personas que puedan perseverar más allá de las circunstancias, digamos, de sus propias vidas y de las herramientas que el Estado también brinde para crecer. Es súper central que lo podamos trabajar. Bueno, y la semana pasada se dieron a conocer más datos vinculados al censo que se realizó el año pasado, cuestiones de viviendas, condiciones en las que vivimos los argentinos y también de conectividad. La diputada del PRO estuvo hablando sobre esa situación y sobre el trabajo de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados. Vamos a escucharlo. Estamos viendo hace tiempo con asesores para intentar que estén presentes todos los diputados y diputadas, por eso lo vamos a seguramente convocar para el día de la sesión, el día anterior o el día posterior, qué bueno. Que van a venir la mayoría de los diputados. Tenemos varios proyectos para dictaminar, no solamente, digamos, proyectos que quizás algunos tienen que ver con el censo del año pasado, otros tienen que ver con pedidos de informes, otros tienen que ver con... También queríamos hacer una informativa para desglosar un poco los datos que nos arroja el censo, justamente porque la Comisión de Población tiene la posibilidad de empezar a hilvanar, no solamente el diagnóstico, que es lo que te da el censo, sino, bueno, cómo hacemos para mejorar en aquellas áreas que tenemos que ir trabajando. Después de escuchar a la diputada Crescin Beni, vamos a tomarnos una pausa porque tenemos mucho más de TV Noticias con mis proyectos y también el análisis de nuestros compañeros. Así que vamos unos minutos a una pausa y volvemos enseguida. Ellos son tu voz en la primera mañana. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana. Lo que ocurre es que desde la Corte Suprema para abajo, si vos tenés un fallo de cualquier juez, de cualquier cámara, de cualquier cosa, ellos lo que les interesa lo piden y como un rayo lo parten. Entonces no importa si vos tenés fallos a favor en instancias inferiores. Ellos te la van a dar por la cabeza. Obviamente que se necesita acordar y consensuar, como siempre ha ocurrido, no es tampoco ahora el temario que se va a tratar. Depende de lo que se va a tratar para que haya más rápido consenso, para que se fije el día de la sesión, porque evidentemente
no es la intención de nadie, creo que del oficialismo tampoco, ir a un choque en el recinto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Claro. Buena mañana, buen mediodía. El abrazo del mediodía. Si vos me preguntás cuáles son las prioridades, sí. Para mí las prioridades tendría que ser ley de alquileres, UBA, el régimen de lo que sucede también con los planes de autoahorro, hay varios proyectos para declarar la emergencia, porque son los problemas cotidianos de nuestra sociedad. La jornada laboral que nosotros proponemos de 6 horas es primero porque no puede ser que tengamos la jornada laboral de hace 100 años, ¿no? La jornada legal de Argentina de las más viejas y además es la más extensa de América Latina. Entonces, pero te van a bajar el salario también chiquitito. Nosotros planteamos que el salario no se toca y tiene que ser igual a la canasta familiar. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy tenemos un programa súper especial. Cumplimos 200 emisiones. Hay una discusión cultural sobre todo esto, ¿no? Tal vez en otros momentos no existía ese acompañamiento social y cultural. Y yo creo que en ese sentido, hablamos de una inversión económica, también es una inversión en salud mental, es una inversión en cómo queremos, en cómo pensamos la crianza de las nuevas generaciones. A mí sí me parece que acá hay que denunciar que pasa algo mucho más grave que la impunidad, que ya es grave. Que lo que se está buscando hoy es el silenciamiento de las víctimas de abuso sexual y de las periodistas que escribimos, contamos, decimos y acompañamos, en el caso de América Latina, a las víctimas de violencia. Punto Género, lunes, 23 horas.
Continuamos en DTV Noticias y les decía, vamos a meternos en la sección Mis Proyectos porque estuvo hablando la diputada Souto sobre las iniciativas que está trabajando, que ha presentado aquí en la Cámara Baja. En este caso, la protección integral del trabajo de cuidados comunitarios. Vamos a escuchar entonces a Souto. Soy Natalia Souto, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y vecina de Vicente López. Estoy trabajando con un montón de compañeras en un proyecto que tiene que ver con reconocer y cuidar las tareas del trabajo comunitario. Nos parece que es fundamental porque en general estas tareas son realizadas por mujeres y diversidades y es un trabajo que no está reconocido ni desde lo social ni desde lo económico. Implica un montón de horas de trabajo, de la vida de cada una de nosotras, que generan un valor económico. En general se estima que en distintos países oscila entre un 15 y un 29% del PBI el valor que generan estas tareas, que son las tareas del cuidado, que son cuidar a adultos mayores, a niños, niñas, y también las tareas que se realizan en forma comunitaria en los barrios, como por ejemplo los comedores, los merenderos, las asesorías en violencia de género y todo el tipo de tareas de cuidado. Entonces, bueno, el proyecto lo que propone es primero un registro de todos estos lugares donde se realizan tareas de trabajo comunitario, un reconocimiento económico para estas mujeres y diversidades que realizan estas tareas y también un cupo para infraestructura de estos lugares, para poder garantizar que en estos lugares donde se realizan esas tareas de trabajo comunitario estén lo mejor equipados posible. Por suerte, en las comisiones de legislación del trabajo y de mujeres, géneros y diversidades se comenzó a tratar. Primero se hicieron audiencias informativas, invitando a todas las comunidades involucradas en esta temática, y ayer empezamos en una comisión conjunta con Trabajo y Mujeres, Géneros y Diversidades a tratar los proyectos de tarea de cuidado que tienen que ver con las licencias. Lo estamos dividiendo por temas porque la verdad que hay muchísimos presentados, pero bueno, vamos avanzando, nos parece fundamental, estamos muy contentos y contentas con poder empezar a tratar todas estas temáticas que tienen que ver con mejorarle la vida a millones de mujeres y diversidades de nuestro país. También la diputada Souto estuvo hablando sobre otro proyecto de ley que está impulsando y está vinculado al incentivo fiscal para el deporte femenino. La escuchamos. El otro proyecto en el que estoy trabajando junto a comisiones de género y asociaciones de mujeres de distintos clubes de todo el país tiene que ver con la promoción del deporte femenino y de la inclusión y la paridad en los distintos ámbitos del deporte. Uno de los proyectos que presenté, que son varios, tiene que ver con incentivar el deporte femenino. Entonces, buscar un incentivo fiscal para las empresas que sponsoreen el deporte femenino, que tengan una reducción en las cargas fiscales. Así que bueno, esperamos que pronto se pueda tratar en la Comisión de Deporte y por supuesto en el recinto. Le agradecemos a la diputada Natalia Souto por haber participado de Mis Proyectos, por habernos contado sus iniciativas. Vamos a darle la bienvenida a Mauricio Cantando, que me dicen que ya está del otro lado. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Buen lunes. ¿Cómo andás? Buen lunes, Vero. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien por acá. Acá tratando de ser creativa con la semana corta que tenemos, ¿viste? Porque está complejo. Vos no sé qué otras novedades nos podés aportar, Mauri, en una semana donde por ahora tenemos comisión el día miércoles nada más. Pero bueno, va a haber que usar toda la creatividad, la imaginación. ¿Vos entendés? Sí, se esperaba la posibilidad de que no se cortara la reunión semanal de juicio político. Se iba a hacer supuestamente mañana, pero decidieron los diputados finalmente demorarla para la semana próxima. Las semanas cortas son muy complicadas por el tema de los viajes, ¿no? Se agotan todos los pasajes, es muy complicado para los diputados conseguir algún vuelo. Pero bueno, pará, te voy a hacer un punto ahí. Pero a mí me están diciendo que con motivo del acto del 25... intendentes electos, gobernadores electos, legisladores electos en provincias que tuvieron elecciones hace poco, en otras que no tienen elecciones, están todos viniéndose esta semana a Buenos Aires.
Sí, bueno, una cosa es venir. Claro, se agotaron los vuelos claro, ya entendí, ahí está. Bueno, una cosa es venirte como gobernador, que te venís con recursos propios, otra cosa es venirte como diputado de Tierra del Fuego, raso, donde tenés, como vos sabés, vuelos de 3 horas y media, y los fines de semana turísticos están agotados hace varios meses. Y eso muchas veces lo que genera son riesgos. Recordemos, Vero, que el jueves casi no hay quórum. De hecho, la sesión de juicio político empezó sin quórum. Es verdad. Había varios diputados que venir. Y también es cierto de que se pueden cambiar los integrantes para evitar esa situación. Bueno, la verdad que hubo un intento de Germán Martínez el jueves pasado para que la reunión se hiciera este martes y finalmente optaron por demorarlo para el martes próximo. Y está esta reunión que vos decías, este plenario de esta comisión que se activó mucho, que es la de Mujeres y Diversidad, que la semana pasada activó el debate de la ley de cuidados y que tiene esta metodología de hacer audiencias, en algún caso, en el caso de cuidados, fueron audiencias no en el marco de la comisión, audiencias de alguna manera casi privadas. Sí. En este caso son una reunión de comisión para tratar la pensión a personas travestis y trans, donde van a venir funcionarios del gobierno, funcionarios de algunas provincias, a debatir esta situación. Son procesos largos que muchas veces derivan en una ley y que a veces no entran en la estadística, ¿no? Cuando dicen, bueno, la comisión aprobó una ley, bueno, pero si tuviste que reunirte 700 veces porque tenés que convencer a todos los sectores. Bueno, esto es lo que hace la Comisión de Mujeres y Diversidad, o sea que el miércoles me parece que el plenario va a ser largo. Y la semana que viene me vuelve el juicio político y ojalá haya sesión. Me decían, Vero, que hay 6 páginas de órdenes del día con proyectos dictaminados con firmas de todos los bloques. Sí, que podría ser el miércoles, ¿no? El 31. Claro, el último, que es miércoles, sí, aprovechando un poco también la última semana de mayo sería ya. Y a ver, convengamos que si haces una sesión con temas que tienen unanimidad, que te falten 20, 30 diputados no pasa nada. Claro. O sea, nadie tiene que estar poroteando para el quórum. Claro. La mitad más uno, si hay códigos de no hacer travesuras, en momentos donde quede un quórum un poco circunstancial por algún debate, se puede coordinar. Lo que faltó la semana pasada, cuando estaba previsto una sesión, es esta coordinación, que los jefes de bloque de alguna manera se pongan de acuerdo en hacer una hoja de ruta para sesionar. Los temas están, hay muchísimos, y bueno, la idea sería, o por lo menos creo que a todos les conviene, y también a nosotros que estamos acá cubriendo el Congreso, es que se sesione lo antes posible, ¿no? Totalmente. Bueno, y supongo que lo más importante va a pasar por afuera, ¿no? El 25 de mayo, este acto, la convocatoria desde la militancia para, bueno, no solo movilización, sino este acto en Plaza de Mayo, que ya está confirmado que va a participar la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay alguna novedad al respecto, Mauri? Bueno, en realidad lo que hay es expectativa por ver quiénes son los candidatos de Frente de Todos y si Cristina tiene algún indicio. Creo que dejó varios en la entrevista. Son los de la generación diezmada, yo entendí. Sí, no hay muchos que quieran ser candidatos de la generación diezmada, hay uno solo. Por lo tanto, me da la sensación de que dejó abierta la posibilidad de que... Se escucha hace mucho en el Senado y en diputados que Eduardo Pedro y Sergio Massa son las figuras. Hay consenso dentro del Frente de Todos que tienen que ser parte del proceso electoral. Por ahí restaba definir el orden, restaba definir si los dos estaban de acuerdo o no. Hasta ahora lo que uno ve es que Pedro tiene por ahí más voluntad de ir a una interna que Sergio Massa, que no puede ir a una interna siendo ministro de Economía. Es una locura que un ministro de Economía, sabe por sí que sea candidato es difícil, a la que vaya a una interna mientras toma decisiones complejas en el día a día, es ¿Para imposible. Qué complejo? Tendría que pedir licencia en todo caso, porque... Sí, por eso también si se eliminaban las primarias hubiera sido otro escenario, porque la elección, o sea, la presentación de listas quedó muy lejos ya, pero hasta 2009 la presentación de listas, o 2007, me acuerdo, en el caso de la elección presidencial, se hacía en septiembre, y la elección en octubre. Obviamente las candidaturas se sabían antes, pero en ese escenario por ahí se podía pensar en una candidatura de algún funcionario de alto rango. Ahora es más complejo
Pero bueno, tampoco creo que, Vero, tenemos que dar por cerrada la posibilidad de un candidato único. Es muy liviano el modo de ver cómo muchos dirigentes hablan de interna e inclusive contagian a los periodistas, ¿no? Como que bueno, vamos a una interna. Ir a una interna no es cualquier cosa, tenés que tener gente que te defienda los votos en cada mesa del país. Podés tener una lista de unidad legislativa que de alguna manera es lo que va a hacer el PRO, te omita de tener que ir a buscar candidatos en todo el país, pero algún referente tenés que tener, tenés que recorrer el país, tenés que tener muchos recursos, no te están financiando para una interna si no tenés grandes expectativas. Se habla con mucha liviandad de internas y me parece que tal vez al final del camino o tengamos candidato único o tengamos una interna menos taquillera de lo que hoy se vende, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esto es importante porque no solo se va a tener que definir quiénes van a ser los candidatos a nivel presidencia y vicepresidencia, sino que también recordamos que en el caso de la Cámara de Diputados se renueva la mitad de las bancas y esa lista, digamos, de candidatos a diputados va a ser definida también en breve con la de los candidatos a presidentes para ser elegida en la primera etapa, que son las PASO del mes de agosto, y luego ya para las generales. Así que obviamente esto impacta de lleno en el trabajo de la Cámara de Diputados, porque cada uno está trabajando seguramente para renovar banca, para ver en qué lugar termina yendo, o proponiendo también nombres para que vengan aquí a tener su espacio en el Congreso de la Nación, en este caso en la Cámara de Diputados. Hay muchas provincias que renuevan 3 bancas, otras que renuevan un poco más. Obviamente la que más renueva siempre es la provincia de Buenos Aires. Sí, tenemos la elección de octubre. La única verdad de octubre, de la elección de octubre, es la Cámara de Diputados, la mitad de la Cámara de Diputados y el tercio del Senado que se renueva, porque ahí no hay balotaje. No. La primera vuelta no sirve, salvo que haya alguna interna, pero la verdad que la primera vuelta es un testeo. En la primera vuelta de 2019, el Frente de Todos tenía 10 bancas más que la que terminó obteniendo. Por lo tanto, creo que el plato fuerte de octubre, aparte de la elección presidencial, pero si no es polarizada la elección presidencial, es muy complicado que haya un presidente en octubre. En cambio, sí vamos a tener el dibujo de la Cámara de Diputados, donde hay muchas particularidades. En la última renovación de 2021, aún habiendo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores reelección indefinida, el 60% de los que renovaban no se pudo anotar. O sea, la propia sociedad y el propio ambiente político que se genera en cada provincia en torno a las demandas sociales no permite la continuidad de muchos diputados después de mucho tiempo. Vamos a ver si eso se repite. Y después también lo que tiene que ver con los nombres. Todas las figuras fuertes del Senado y de Diputados tienen que reelegir. Estamos hablando de jefe de bloque, algunas figuras históricas. Eso hay que ver si pueden tener un lugar en la lista. Y yo no me entusiasmaría tanto, como hay muchos análisis hoy, con que alguno de los frentes electorales pueda tener mayoría. Me parece que justamente si ninguno de los electorales logra llegar a octubre con una capacidad de 50 puntos o 48 como sacó Alberto Fernández, vamos a tener otra vez el año que viene tal vez una Cámara de Diputados donde nadie tenga mayoría y donde no sea tan fácil negociar un quórum, ¿no? Porque ningún partido te va a regalar algo cuando los presidentes o los gobiernos nacionales están durando tan poco, ¿no? Totalmente. Y Mauri, esto a mí me da el análisis de puede tener una tendencia a crecer o pueden tener tendencia a crecer más aún los espacios del medio por una cuestión de cómo se ve también Juntos por el Cambio, sus divisiones, lo que le resta la gente que quiere votar a Milei. Tal vez incluso ni siquiera sea una disputa entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que vaya a saber cómo se llamarán a futuro los espacios políticos. Tal vez me parece que viene como una fuerte impronta desde los espacios que no están dentro de esa grieta. A ver, varias cosas. Primero, para crecer, los partidos políticos, o sea, los principales frentes electorales, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, tienen que sacar mucho más votos en cada provincia de los que obtuvieron hace 4 años para crecer en el Congreso. Sí, sí. O sea, tomemos cada provincia y, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tenés que sacar mucho más votos. Si uno mira la elección de 2021, en casi ninguna provincia del Frente de Todos y Juntos por el Cambio obtuvieron más votos respecto a 2019. Claro, sí. O sea aumentaron caudal.
deberían dar un salto muy grande respecto a la elección legislativa. Esto es posible si se polariza la elección después de las primarias. Las primarias son una invitación a la polarización para la población. O sea, esto puede ocurrir, pero tampoco es tan fácil que se superen respecto a sí mismos, y si prevalece por lo menos un partido, una tercera fuerza de 15 puntos, ni siquiera te digo de 20, o 20 repartidos en dos fuerzas, va a ser muy complicado que el Frente de Todos o Juntos por el Cambio sumen diputados. Quizá terminen con los que tienen ahora y tengan que volver a remar para juntar quórum con partidos provinciales y con los liberales, que son una nueva tendencia, y como el ritmo en provincias grandes tienen oportunidad de sumar, aparte no renuevan nada, o sea que van a sumar como sea, y seguramente van a ser protagonistas de las negociaciones. Y lo que yo vi, Vero, de los liberales, y viste vos también, es que tampoco te regalan el voto, tampoco Juntos por el Cambio lo regalan el voto, ¿no? En la ley de alquileres ellos no quisieron ir por un camino intermedio y la ley de alquileres no siguió como quería Juntos por el Cambio. O sea que ningún presidente va a tener el quórum tan fácil como a veces se escucha, me parece, ¿no? Totalmente. Bueno, Mauri, es una semana en la que, ¿qué nos aconsejas? ¿En qué tenemos que estar atentos entonces como para cerrar el análisis? Bueno, dos cosas. Primero, cronograma de juicio político de la semana que viene. Seguiríamos con obra social. Si alguno no está siguiendo el tema, imagino que esta audiencia sí lo sigue, pero muchos, la verdad que estamos en presencia de un escándalo histórico, descomunal, respecto a lo que es la administración del Poder Judicial Federal de la Nación, no de la Corte Suprema, del Poder Judicial Federal de la Nación, de los que organizan las elecciones a presidente, por ejemplo. La semana que viene va a haber una última audiencia sobre este tema. No están definidos los invitados, pero bueno, seguramente van a ser algunos de los anunciados en la última audiencia, y después estaría atento a la Comisión de Mujeres y Diversidad, no solamente por la reunión en el plenario de este miércoles, sino por el que hubo la semana pasada de una ley muy demandada, que es la ley de cuidados y de licencias, que se dividió el tema. No sabemos si va a haber un plenario nuevamente o se va a seguir debatiendo en asesores, pero está muy complejo el debate porque hay muchas propuestas cruzadas, y mucha voluntad también de sacar el tema. Entonces hay que estar atento porque creo que algo va a pasar. Perfecto, Mauri. Bueno, te agradecemos entonces estos minutos con nosotros y te deseamos un buen lunes para vos, para tu familia, y bueno, obviamente nos encontramos la semana que viene. Gracias, Vero. Buena semana para todos. Buena semana. Se va Mauricio Cantando, que estuvo participando con nosotros. Pero vamos a volver un ratito con Gonza, porque hay actividad y él tiene la posta. Bien, Vero. A ver, vamos a hacer un repaso entonces completo de lo que será esta jornada del miércoles a partir de las 11 de la mañana en la sala número 1 del anexo A. Tengo entre las invitadas, por ejemplo, para este evento, una persona representante de Tierra del Fuego, para Mirá, que te sientas mucho en más casa. Local dentro de esta reunión. Bueno, exactamente, justamente estará la subsecretaria de Diversidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Victoria Travieres, que estará presente justamente, será una de las representantes en esta jornada, recordando que estará Alba Rueda, que habíamos mencionado, que es una persona que trabaja dentro de la Cancillería en todo lo que tiene que ver con orientación sexual, y también estará dentro de las representantes del Ministerio de la Mujer de la Nación, Agustina Ponce. Entre otras invitadas estará Greta Pena, Victoria Travieres, Daniela Castro y Úrsula Savarese. Todas representantes de distintas provincias, de distintas áreas, todas vinculadas a lo que refiere al género, lo que refiere a la orientación sexual, en contra de la xenofobia, hablar de este tema tan importante, entre otros temas, pero que todo vinculará a la creación de un proyecto para una pensión reparatoria para todas aquellas personas trans que hayan sufrido la violencia de género, lógicamente, a lo largo de su vida. Será una reunión que imagino, Vero, muy larga, tendrá varias horas de debate al ser informativa, pero que al mismo tiempo sacará muchísimas ideas para la creación de este proyecto que, a ver,
si nos ubicamos en la realidad económica del país y dentro de todas las prioridades, bueno, creo que la idea es empezar a pujar, empezar a empujar este proyecto dentro de una de las prioridades. Sabemos que, lógico, hay muchas también al mismo tiempo que se están tratando en estos momentos, inclusive, bueno, para fomentar las exportaciones, entre otras, pero al ser una reparación, Vero, implica que seguramente esto tenga que pasar por presupuesto de Hacienda. La idea, imagino, de esta Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad en el marco de la Cámara de Diputados es que justamente se empiece a hablar en esta reunión informativa, que haya un intercambio, que se remarque la importancia de esta reparación desde distintas áreas para plantear un proyecto completo y, como se dice generalmente aquí, que las voces que interfieren en el mismo justamente no sean solamente la de las diputadas y los diputados, sino además de las personas que están vinculadas en el día a día a esta temática. Muy bien, Gonza, gracias por toda esta info. Mañana nos vamos a reencontrar a las 9 de la mañana. ¿Te cortaste el pelo, veo? Bien, pulgar arriba. No. ¿No? Ah, mira. No me lo corté, capaz que me lo comé diferente. Sí, parece, capaz que es el efecto de la cámara, ¿viste? Que está, es un lujo. Entonces estás hecho un pero lo voy a tener en cuenta, capaz que... Te queda bien. Bueno, Gonza, nos reencontramos mañana a las 9. Dale, Vero, será un placer como siempre. Bien, pasaba Gonzalito Solabarrieta y nosotros tenemos que ya ir dejando la pantalla de DTV porque llega Pato Méndez con La Primera Mañana, el equipo y toda la información. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en DTV Noticias. Chau, chau. Buenos días, ¿cómo les va?